Conexión Rock Radio conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Enter the official German chart again on place 41. That is a very big success for a band like Jacob. Sus orígenes. I want original, authentic reunion. Momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos estén sintonizando, sean bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio, ya iniciando lo que es el mes de mayo dentro de nuestras entrevistas internacionales y por supuesto transmitiendo en este día, viernes 3 de mayo de 2019. Y como lo hemos dicho, iniciando ya el quinto mes de este año. Les saluda Johnny González, para mí es un gusto que estén aquí ya con nosotros completamente en vivo desde nuestros estudios aquí en Tegucigalpa, Honduras, transmitiendo para toda Latinoamérica, resto del mundo a través de nuestro canal en listentomyradio.com y por supuesto en nuestra sección de entrevistas internacionales tenemos en vivo desde Dinamarca a la banda Walking Rumor, que vamos a estar aquí conversando ya con ellos dentro de unos cuantos instantes y que nos van a estar acompañando tres de sus integrantes en esta emisión. Nos referimos a Jacob Nielsen en el bajo, Kenneth Gustavsson en las vocales y por supuesto Mørch también en las vocales. Así que pues por aquí vamos a estar aquí conversando con ellos acerca de lo que es este álbum que estamos sonando de fondo, que lleva por nombre Symbiosis, y que para los amantes del nu metal alternativo les invitamos para que puedan estar poniendo la debida atención para esta banda muy interesante que está ya presentando propuesta en nuestros micrófonos, y que yo sé que mucha gente que nos está sintonizando en diferentes partes de Latinoamérica, México, Sudamérica le van a poner el debido interés a esta banda que estamos pues aquí sonando en nuestra sección de entrevistas internacionales. Y por supuesto ya 12 del mediodía, tiempo local de Centroamérica, con 28 grados de temperatura, sí que está bastante caliente por acá. Así que pues por aquí vamos a preparar ya nuestra plataforma para hacer la debida comunicación con nuestros amigos de Walking Rumor, ya sonando. Y por supuesto, como lo hemos dicho, la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que nos está escuchando en Latinoamérica, resto del mundo a través de nuestra señal. Ya en estos momentos por ahí yo creo que ya están nuestros amigos de Walking Rumor por allá al fondo. Vamos a ver si están por ahí Jacob, Kenneth y por supuesto Anders, que nos están acompañando en esta oportunidad. Así que les voy a dar la más cordial de las bienvenidas, amigos, y por supuesto a disfrutar de esta entrevista aquí en Conexión Rock Radio. Jacob, Kenneth, Anders, this is Johnny González from Conexion Rock Radio from Honduras, Centroamérica. Nice to have you in this special interview for the audience in Latin America and another continent who want to know about the history and of course upcoming news that interesting band like Walking Rumor we had for the fans around the world in 2019. Welcome. Thank you very much. Thank you for having us. Bueno, señores, aquí ya tenemos aquí a la banda completamente en vivo y por supuesto sonando lo que es su trabajo discográfico, como lo es Symbiosis. Como lo hemos dicho, primer trabajo que ya la banda está presentando de manera formal, y que pues por ahí vamos a estar dando algunos detalles muy interesantes en su discografía. Guys, this special interview will be in English with translation in Spanish for your audience. Are you ready for the questions? We are. Yes. Okay, thank you very much. Start the interview this day. Let me congratulate the band for the release of this debut album called Symbiosis. Many fans indicate it's a perfect way to start 2019 for a good album for a great band. What expectations have Walking Rumor for in this first page in the musical history? The question goes first Jacob, Kenneth, and of course Anders. Personal comments. Jacob first. Jacob first. We're expecting a lot of things from the new album. We're hoping that the fans and the people out in the world are looking forward to it, and that they will be shocked by the way we're maybe planning on doing something with it. We're thinking of not doing the same way as everybody else is doing, so we wanna
make something that hasn't been done before. We want to do something different than everybody else, and we want to do it in a way that's maybe new to the genre. So it's like what we're trying to do here is see musicians as content creators. Like you see YouTube creators do a new video every week. So instead of dropping the whole album for everyone to listen to just at once, and then it's going to go quiet in the next month, we want to release one song individually once a month. Yeah, personally for like the musician part of it, it's like we have taken a lot of chances. We worked with some new guys, and honestly, I really like the way that it all shaped out in the end, and I really hope that fans will appreciate the time and effort we put into this, because making music is a huge operation. So we hope people will be happy the outcome. Thank you very much for your answer. I made the translation now. Amigos, le hemos preguntado por aquí a nuestros amigos acerca de este trabajo discográfico. Como ustedes saben y como lo hemos anunciado en nuestras previas, lleva por nombre Symbiosis. Le hemos dicho que esta es una perfecta forma de iniciar este año con un álbum y por supuesto con una interesante banda. Las expectativas por parte de los tres dice que en este caso están esperando que el mundo se pueda sorprender por la propuesta discográfica que la banda está presentando actualmente. Esto es lo que ellos han estado buscando durante mucho tiempo, no estar conformes con singles, no estar conformes solamente con pequeños adelantos. Ellos decidieron dar toda la dosis de un solo golpe y este es el resultado con Symbiosis. Hacer algo completamente diferente y como ellos lo han dicho, ya al final de cuentas no hay nada oculto bajo el sol, ya tienen un álbum bajo el brazo. Y la intención es hacer de que la música pueda llegar en diferentes maneras. Ellos nos están comentando de que recientemente la banda ha estado trabajando en la creación de varios videos. Han estado lanzando las canciones casi de una manera periódica, hacer de que la banda pueda presentarse en diferentes maneras hacia las audiencias que están pretendiendo o que ellos pretenden hacer llegar a la audiencia con su música. Y que esto al final de cuentas lo van a estar lanzando una o dos veces al mes, algunos adelantos muy interesantes. Así que pues por ahí ellos han pedido de que estén al pendiente de sus redes sociales. De igual manera, esta fue una apuesta muy interesante y arriesgada, que han trabajado pues con formación nueva. Y ellos honestamente al final de cuentas les ha gustado todo el desenlace final del proceso de trabajo. Y que están esperando que los fans, que ustedes puedan apreciar lo que ellos están haciendo actualmente con este trabajo discográfico. Así que amigos, esto es lo que nos están preguntando. Bueno, ustedes están escuchando y es lo que Walkie Rumor está presentando actualmente con Symbiosis. Así que vamos rápidamente a continuar con nuestra entrevista y por supuesto la próxima pregunta va para Kenneth y Jacob. If the World Waiting EP was a good album, in this case EP, that had good reviews by critics and fans, with this new one, the back six excelled themselves musically speaking. What details can you share about this album? Our story, we had stories, the band makes a conceptual album. Kenneth, Jacob? Like the concept of the album is more like it's more like an emotional journey we went through, because we want to make music and art in a whole that kind of combines and connects, and that is very honest. So the music that we write combined with the lyrics, combined with the art that follows, shows a very true and honest image of what we want to represent and what we are feeling, and hopefully that we can see others relate to. Also, we took time in creating this album. Actually, we almost used the entire 2018 just making stuff, making the music, checking out which songs should be on the album, shouldn't, and making sure that everything was absolutely correct and everything was absolutely on point. So we could release the best we could do at the time. So we were really working on everything that should go as possible, and we're hoping, that it should pay out in the end. We like the album, and we hope that
Yeah, the audience also like the album. Muy interesante la apreciación que nos están dando nuestros amigos de Walkie Rumor, amigos. Le hemos preguntado si en este trabajo previo, les voy comentando rápidamente acerca de ellos. Es una banda que se ha formado en 2015 en la ciudad de Odense y ellos grabaron un EP. Después de ello grabaron algunos sencillos y decidieron, ¿por qué no irnos ya directamente con una apuesta, a hacer un disco? Ellos lanzaron un EP anteriormente que se llama The War Within, o La Guerra Interna, y que ha tenido, si se puede decir, muy buena aceptación por críticos y fans. Le hemos preguntado a ellos, este trabajo que están haciendo, en este caso Symbiosis, ¿es conceptual o tenemos historias? Ellos nos comentan en este caso de que el contexto musical del álbum es un viaje emocional que han estado haciendo a través de la música. En sí es una especie de combinación para hacer de que la música y las letras se puedan conectar con el fan de una manera más honesta posible, que sea una propuesta sincera y verdadera. Ellos buscan representar en estas canciones lo que ellos están reflejando. Con mucha suerte, pues han tenido el suficiente tiempo para hacer de que este álbum sea lo más creativo posible. Han estado trabajando en todo 2018 en el aspecto musical y lírico, y que en ese entonces la banda estaba buscando asegurar de que este álbum pudiera sonar directo en todos los sentidos. Y esto es lo que al final de cuentas han estado presentando y han estado demostrando que este álbum espera de que sea del gusto de todos ustedes. We have some greetings in this special interview from Bogotá, Colombia. My friend José Sánchez says, cheers from Bogotá, Colombia, guys. Good day for our country. Congratulations for this new album. I am looking forward for get this album in physical format. Do you have any shop online for requests around the world? We are working on trying to establish a website for people to use internationally. And of course, as in all things, we are, of course, still new in the game, so we are trying to figure out how to make it run internationally. Yeah, because we're a band that's working as much independently as we can. Mm-hmm. So everything you see that's coming out from the band, if it's a website, if it's an illustration, a song, we did everything. We worked on everything as a team together. So to provide that for our fans and for people to like use and connect. Also, we are very open on our website and the social media, so if there is a request of anything, you can actually just contact the band and we will personally respond as soon as possible. So, but yeah, awesome. Thank you very much for your answer. Josué, saludos hasta Bogotá, Colombia, y por supuesto, le has preguntado aquí a los muchachos si cuentan con alguna tienda en físico, ya que te ha gustado bastante el material de la banda. Ellos te están diciendo que pues por ahora ellos están manejando un sitio web aparte. Ellos están trabajando en estos momentos en ilustraciones y por supuesto por ahora todo lo están manejando de manera digital. En los próximos días posiblemente ya se esté lanzando ya un formato en físico, así que ellos te han dicho que si tienes bastante interés en hacer contacto con ellos, lo puedes hacer a través de las diferentes redes sociales y por supuesto que puedas tener esa interacción debida si quieres obtener algún merchandising de ellos. Así que te agradezco muchísimo y saludos hasta Bogotá, Colombia a esta hora de la tarde. Así que vamos a continuar rápidamente y por supuesto la siguiente pregunta, yo sé que todo el mundo desea saber cómo se dieron los orígenes de la banda, cómo se conocieron, cómo se dio el nombre, cómo se dio la propuesta de hacer este género muy interesante que en los últimos años ha estado agarrando fuerza alrededor del mundo como es el nu metal alternativo. Guys, let's talk about the history of the band for those know and listen for first time in this live interview. We know that the band was formed in 2015 in the city of Odense and recorded the EP The War Within. But was 2080 on of course 90 when the band released in this case Symbiosis. The question is, how was the interesting idea in form an interesting band and plays alternative new metal? The question goes to Jacob and then Anders. Well, actually, the band started there in 2015, I think, in about April. The two guys sitting before me, Kenneth and Andreas, actually contacted us through Facebook and reached out to us and then joined the band. And
We started just in a small, dense practice room in Odense, and we rented out the place, and then just started banging some drums and started with the guitars and vocals and everything, and then everything just gotten together, and started with you don't have allowed to say it out loud, but drinking some beers and having a lot of fun, and just doing what we love and playing music, getting along with each other and finding out everything, how it works and how we would progress the band from here, and what kind of genre. We were all intense and we were all excited for the way that Linkin Park and Limp Bizkit and all the other greats were doing it, and we were very inspired by the way that they were focusing on music and the way that they did it. So we wanted to do something like that, and we came up with hopefully our own kind of way for doing it. I think, but yeah. Basically, it's like, as Jacob said, me and Kenneth, we started the band. As we all do, we had played a little bit before, just for a year and something, and we knew we wanted to do something a little more intense, a little better. So we focused on Kenneth is very talented screamer and rapper, so we really wanted to make a team based around that. So we had our strengths, and then we just utilized them to the fullest, which is what eventually became Proud of Me and The War Within. I'm actually flattered you're calling me talented. As in context to that, the weird thing about the band was collecting a group of people who had very different backgrounds into the music genre, and collecting these individual and their interest of music into one big pile of genre building, kind of inspired the sound of what Symbiosis sounds like. And that's actually why the title Symbiosis where they came from, because it's a perfect symbiosis of the different types of genres that we're mixing together. We have always, we've written music, maybe one person comes up with the idea, but it takes 6 people to make the track what it is. Yeah. So, there goes the Symbiosis, because, the Walking Rumor sound is based on 5 to 6 guys chilling out to a track and listening, we could do this, and arguing for a whole night. Escuchen, amigos, muy interesante la historia que tienen ellos, y por cierto muy divertida. Les voy comentando rápidamente. Para aquellos que quieren conocer la historia de la banda, pues se forma en 2015 en Dinamarca, en la ciudad de Odense. Ellos pues se conocieron, grabaron algunas canciones, y de repente se dieron a conocer con un EP llamado The War Within. Pues tras giras, reconocimientos locales, llegaría 2018 y grabarían lo que es Symbiosis. Le hemos preguntado sus interesantes orígenes y cómo se dio la idea de montar esta banda. Pues dice que todo esto se remonta allá en 2015, en el mes de abril. Estaban sentados todos y de repente pues a Jacob lo contactaron a través de Facebook. Y que fue algo muy interesante porque en las primeras prácticas pues aquello salió prácticamente así, pues tuvieron química, y así empezaron las cosas. Comenzaron a llegar poco a poco los demás integrantes, guitarras, baterías, bajos y los demás elementos. De repente pues aquella idea comenzó a tomar forma, y quiera sea o no, entre cerveza y plática comenzó a tomar forma. De repente, en una noche, estaban todos sentados escuchando Linkin Park, Limp Bizkit, y de repente dijeron, ¿por qué no hacemos una banda que tenga esta misma característica sónica de estas bandas? Quizás algo más fresco, algo más dinámico y más potente. De repente se enfocaron en la forma de hacer el sonido de estas bandas a su manera, y así fue como surgió lo que es el concepto de Walking Rumor. Ellos han estado tocando durante mucho tiempo a nivel ya para darse a conocer a nivel de la escena local. Ha sido, si se puede decir, una experiencia intensa en el cual la banda se ha estado enfocando, si se puede decir, en una forma muy talentosa, lograr un perfil local, nacional y por supuesto internacional. Sus primeras impresiones de cara a cara han sido
pues satisfactorias dentro del contexto de las escenas locales, y que esto pues ha dado como resultado a que la banda pues ya tenga el debido foco de atención hacia la música. Y por supuesto el resultado de Symbiosis dice que la combinación entre la música, sus elementos y las canciones hacen eso, una simbiosis perfecta, no solamente de 3 elementos, sino que actualmente de una máquina compuesta de 6, que es lo que nos están comentando actualmente. Y para aquellos que quieran conocer quiénes son Walking Rumor, les comento: Alexander Larsson, batería; Emil Hansen, guitarra; Jacob Nielsen, bajo; Andreas Lovenholt, guitarra; Kenneth Gustavsson, vocales; y por supuesto Andre Mørch, vocales. Ellos son Walking Rumor, y por supuesto la formación presente la estamos presentando aquí en Conexión Rock Radio. Guys, I had a funny and interesting question for you. Why the name about Walking Rumor? Many people perhaps it's a local project, perhaps it's a rumor. Now the band is real and not a rumor. Why the name of Walking Rumor? Well, it actually originated from the place where we have where we rehearsed, because when the band we played in broke up, there was a lot of rumors going around, like, oh, what are they gonna do now? I bet it's gonna suck. All the kind of bad stuff. So you're like tried a few ideas, but there's so many names already taken. So we just we landed on Walking Rumor, and well, it wasn't. I remember us making this list on a group chat. We had like 100 names or something written down. Nope. And was it like, nope, that does not work. That does not work. That sounds cool, but it's taken. And eventually, we had like kind of like a sit down, and we heard about this thing going around from where we live. People talking in corners, like Andreas and Kenneth is making a new band. What is this going to sound like? Is this going to be good or bad? Like the rumor kept going. So we actually took inspiration from that and said, that's a walking rumor, and it kind of sounded like a thing that would, in a way, more define, like let music define the name rather than have the name defining music. Like Walking Rumor, it's as how we started, as a walking rumor. Yeah. Muy interesante lo que nos comentan aquí nuestros amigos de Walking Rumor, amigos. Les he hecho aquí una pregunta, ¿por qué? Y yo sé que mucha gente se estará preguntando, muy buena la banda, muy buena la música, pero el nombre es lo que me llama la atención, Walking Rumor, o sea, el rumor andante, si lo ponemos así en español. Ellos dijeron de que la idea, el nombre de la idea vino precisamente de una situación un poco alocada en un baño y por supuesto en un campo de golf. Dijeron de que, bueno, vamos a buscar algunas ideas. La banda se sentó durante una noche, comenzaron a buscar un libro, nombres, tomaron 100 nombres y dijeron, esto va a funcionar, esto no, esto quizás, esto no, esto no, esto no. Y de repente Andreas y por supuesto el resto de los muchachos encontraron esto y dijeron, vamos a combinar esto y lo otro. Entonces así nacería Walking Rumor, así como un concepto más interesante, como un juego de palabras. Y así comenzaría esta interesante idea a tomar forma de lo que es actualmente con la banda. Así que pues por aquí es lo que nos están comentando nuestros amigos de Walking Rumor aquí en Conexión Rock Radio. Amigos, y por supuesto muchísimas gracias por estar aquí en sintonía con nosotros a esta hora de mediodía, noche allá en Dinamarca. Vamos a ver, tenemos aquí un saludo muy pero muy interesante. Francisco Javier Baidares. My friend Francisco, he's now listening to the interview from Buenos Aires, Argentina, South America. 6. Regards from Buenos Aires, Argentina, guys. Congratulations for this debut album. I had the chance for listening to music in your channel in YouTube. Congratulations, good stuff. Keep going, good music. Thanks, you, man. Thank you very much. That's Thank awesome. you for listening to the music, man. Yeah. It means a lot. Bueno, ya escuchaste Francisco, más que satisfechos con el esfuerzo que están haciendo aquí ellos,
y por supuesto les agradezco muchísimo que estén ahí disfrutando de de esta interesante entrevista. We have many listeners who listen to this live program coast to coast, guys. We have another greeting, not for Latin America, it's from Portugal. Portugal, yeah. Andre Andrade from Portugal says, you have a new fan for your music. Please come to play for Portugal. Any Thank you. We love to. That's awesome. Yeah. We have any great places to play at. Find us a venue and we'll do everything in our power to get there. Vamos a ver, Andre sends a picture for you. Vamos a ver si voy a ver si puedo poner aquí la cámara. Recently, yesterday, Metallica plays in Portugal last night. Vamos a ver. Oh, yeah. Well, yeah. Seis. Cheers, guys. Cheers. Bueno, muchísimas gracias, Andre. Muito obrigado allá en Portugal. Bueno, me alegra mucho que estés disfrutando del programa de esta tarde y noche. Y por supuesto aquí con nuestros amigos de Walkie Rumor. Bueno, rápidamente vamos a continuar aquí disfrutando del programa. Y aquí tengo uno de esos temas que yo creo que les va a gustar muchísimo. Wasted Years, pero no la canción de Iron Maiden, que conste, no es Wasting Years, sino, aquí es Wasting Years de Walking Rumor, así que no confundan la de Maiden con la de Walking Rumor, así que por cualquier cosita es muy buena la canción, escuchen. Así que vamos a continuar aquí con nuestra entrevista, aquí con nuestros amigos de Walking Rumor. The next question is curious, in same time, it's curious and at the same time that a band have two vocals. What is the balance? My question is, what is the balance to do, in this case, Andre, and of course, vamos a ver, Kenneth y por supuesto Anders, in make a balance in the live shows. Many people perhaps make clean vocals, harsh vocals. What is your opinion about make this interesting balance in the band when you sing in a live show? Well, the opportunity we have when we have two vocalists with Kenneth and Anders, who couldn't be here tonight, it is that we can create a lot more dynamic stuff, especially because we have two very different kind of vocalists. We have Anders, who sings very clean and very powerful voice, and then we have Kenneth with the raps and the screams. So we have all of these opportunities, and that's like, you could say our advantage in the live show is like we are known to have very energetic shows because we have, you know, so much presence. There's always something going on, and I think we're also trying to combine them more. Basically, it just gives us, creatively speaking, a lot of opportunities to try and do different stuff. Yeah, 'cause I really agree that it's actually an advantage that we try to use it to the fullest, because the things that he can do, I can't, and the things I can do, he can't. So we're actually compensating really good for each other. And when we're changing the elements, especially during a song, the kind of problematic thing that we had to learn was what parts should be his parts and what parts should be my parts. And sometimes, actually, that you will hear on the album when it starts dripping from June 1st, is that some songs may or may not contain me as much, but much rather him, and the other way around. Kind of like with the singles Dedicated to This and Tears Me Apart. Yeah, you know, Dedicated to This is like a super new metal rap style, you know, it's very, in the live show, it makes people bounce. It's awesome to play live. And then Tears Me Apart is like this more open, you know, vocal song track. Like emotional balance. Yeah, emotional, yeah. So, you know, we have the rage and we have the emotional stuff. And we have the good cup and the bad cup. Yeah. The bad guy, yeah. Muy interesante la apreciación que ellos dan aquí en nuestra entrevista, aquí en nuestra emisión. Pues Kenneth y Anders le hemos preguntado pues cómo se sienten ellos,
en una banda curiosamente que tiene 2 vocalistas, y queríamos preguntarles a ellos cuál es el concepto o cuál es la opinión que ellos tienen de cómo exponerse 2 vocalistas en una banda en vivo. Le hemos preguntado quién de los dos maneja vocales limpias o vocales guturales. Pues en el caso de Kenny y Anders, pues nos comentan aquí gustosamente de que ellos han buscado salirse un poquito de esto de que los etiqueten como la típica banda común de nu metal que tiene 2 vocalistas. Ellos lo quieren hacer de una manera más especial y más original. Pues ellos han estado, si se puede decir, ellos intercambian roles, manejan rangos vocales a su gusto en los directos. Ellos al hacer esto dan una cierta ventaja que el público pueda estar manejando, si se puede decir, como una especie de interacción más rápida con la banda. Esto ha sido, si se puede decir, como una especie de elemento sorpresa que entre cada canción realizan en sus directos. Ellos han dicho de que hacer este tipo de experimentos hace de que el álbum sea más degustable en directo. Si ellos lo probaron en el estudio ya haciendo las pruebas en las grabaciones y toda la experiencia que ellos hicieron, dice que esa fue la pauta que ellos implementaron, hacerlo del estudio e implementarlo al directo. Se siente, si se puede decir, como un punto más emocional, más orgánico, en que las canciones puedan hacerlo, las puedan hacer de esta manera por parte de la banda. Así que es lo que nos comentan ellos, y por supuesto les doy las gracias para que puedan estar ahí al pendiente de nosotros. Por ahí vamos a estar conversando con ellos acerca de lo que es el lanzamiento de este trabajo en las redes, que por ahí ya me mandaron aquí una pregunta sobre ello. We had a late question from Mexico City, guys. My friend Alfredo Castro from Mexico City says, cheer from Mexico City, guys. I had the chance for listening to music in your channel in Spotify. My question is, in the case of Symbiosis, do you have any date for release the album on Spotify for enjoy it in my house? Cheer from Mexico City. Thanks a lot for the question, man. Yeah, thanks, man. Actually, like we said earlier, instead of just releasing the entire album in just one go and have people listen to that for just 2 weeks and then everything goes silent, we wanna do it kind of like a YouTube creator who puts out song once a month. We want to create an experience when you listen, and we're strictly counting on the 1st of June to be the date. That's gonna be the release date of the first song, and then like the 1st of July, and then the 1st of August, and so on. It's gonna keep going. Thank you very much for your answer. So, Alfredo. Thanks for the question. Bueno, ya escuchaste, Alfredo, aquí la banda te está mandando saludos. Por cierto, buenas tardes allá en México. Le has preguntado a ellos que cuándo tienen pensado lanzar el álbum de manera entera, que has tenido la oportunidad de escuchar su música en la plataforma de Spotify, que le has preguntado por aquí a ellos cuándo piensan lanzarlo. Pues comentan aquí los muchachos y te responden gustosamente de que esto lo han estado hablando desde hace pues ya un tiempito atrás, y ellos han decidido lanzar todo el álbum posiblemente en un mes, pero que por ahora la lógica, o sea, en este caso la estrategia de ellos es estar lanzando algunos adelantos de manera periódica. Ya cuando el álbum ya esté completo, pues van a tener la oportunidad de escucharlo ya canción por canción, o sea que van a estar lanzando algunos adelantos, algunos sencillos, y esto pues, si se puede decir, va a ser como una especie de rompecabezas ya cuando el álbum esté completo, que pues por ahora están trabajando en los contenidos de su canal de YouTube, y que posiblemente algunas sorpresas se van a estar adelantando en los primeros días de junio, y por ahí julio, agosto y así sucesivamente. Así que como se dice popularmente, no hay que matar la sorpresa, Alfredo, y te agradezco muchísimo que nos estés escuchando allá hasta Ciudad de México a esta hora de la tarde. Así que pues por aquí te agradezco que estén poniendo el interés a Walkie Rumor aquí en nuestra entrevista en Conexión Rock Radio. Guys, years ago the band joined in the road with the band in Nino, playing in several countries around Europe. What experience led the band in work with this great band and in another countries and playing, of course, another audience, expose the music, share good moments, funny moments, comments?
Well, we started. We actually got a call from a guy at the label we were working with at the time, saying, "Hey man, we have this great tour for you. Come join El Nino for 5 concerts during Europe." And we were like, "Oh man, fuck, that's great. Can we do it? Can we do it? We can do it. We can do it." So overnight we were like planning, how do we do our jobs? How do we keep our schools? How do we not get in trouble if we're doing everything that we possibly can to go to this show? And everything worked out completely fine. We were going off to Prague, where we should meet them. I think it was. It's in Prague. Yeah. It was in Prague, so we drove the entire night from Odense down through Germany and over to Prague in a van with no sleep at all, but just driving. And then when we got there, the guys were so great. If you ever get to meet El Nino, they're the best guys. The craziest guys as well. They're really good for a party, and they're really like nice people to just hang around, and they kind of took you under their wing. Like they were really nice too. Like we were so much smaller than El Nino, of course. Yeah. So it was nice to have a huge band. You know, they could have been dicks, and we couldn't have done shit. But they were so awesome, Thunder, and also support bands. It was just. It's 5 days I'll never forget. It's like one of the greatest experience I actually had on that tour was standing in the Mørch booths after the show, seeing El Nino every night, of course, but seeing them on stage giving us a shout out. Somewhere down the line, I was like, how did this happen? Thank you very much for share your experience for the audience. Amigos, aquí una de las cosas muy interesantes de esta banda y que han tenido la suerte que de repente hayan juntado caminos con otra banda mucho más grande, pues les voy comentando aquí en nuestra emisión. Pues en este caso Walkie Rumor juntó caminos con Nino hace unos cuantos años atrás, haciendo presentaciones en varios países en toda Centro Europa, y les hemos preguntado a la banda cómo se sintieron ellos en juntar caminos y hacer experiencias con esta banda, tocando en audiencias muy interesantes, por supuesto compartir carretera, cerveza, chistes y buenos momentos, por supuesto de mucho trabajo. Nos comentan ellos acá de que cuando se les anunció por parte del personal que estaban trabajando anteriormente del sello en el cual pues ellos empezaron, les dijeron: fíjense que tenemos una oferta muy interesante para ustedes. La banda Nino está buscando una banda que pueda estar ahí acompañándolos en gira durante varias fechas. Entonces hemos pensado en ustedes. Y de repente, sí, vamos a hacerlo. Entonces prefirieron y la respuesta fue un sí rotundo. Pues de repente ellos tomaron su equipo, se lanzaron en la carretera y decidieron empezar todo en Alemania. A partir de ahí, en carretera, pues tuvieron bastante convivencia con Nino. Dice que ellos fueron los mejores muchachos, los más locos, los más divertidos. Siempre andaban por ahí haciendo de las suyas en el escenario, en el backstage, haciendo pues lo suyo, y por supuesto con Walkie Rumor al lado. Dice que fue de esas experiencias, dicen ellos que esa fue de las mejores experiencias que han tenido en gira, y que actualmente dicen que la audiencia ha tenido muy buena recepción con la música de la banda y que están a la expectativa de que puedan repetir esa experiencia en los próximos años. Y yo no lo dudo mucho de que puedan hacer de nuevo una convivencia muy pero muy especial con la música de Walkie Rumor y por supuesto con Nino. Imagínense, una banda muy interesante que pues actualmente sabemos que la banda se ha separado en dos, pero que esperamos saber noticias de ellos próximamente. Carolina Mairena from San Jose, Costa Rica 6. Cheer from San Jose, Costa Rica, guys. Congratulations. Good interview. Good funny interview. I had a question for you about the recent tour with El Nino. For you, what are the perfect band or the perfect bands that Walkie Rumor can join in a tour? Oh, that's a difficult question. Thank you for asking. Yeah, thank you for the question, man. Thank you for the question. Sound like the big four. Sound like the perfect big four in some case. Yeah, always if you can tour with the great in Denmark is Volbeat.
And if you tour with Wallbeat from Denmark, that will be that's really an exciting moment. But if we're looking outside, touring with some of the greats in our business, Limp Bizkit, Papa Roach, Thousand Foot Crunch, be able to tour with Metallica would also be kind of cool. We are open to suggestions. We're open for suggestions. Metallica, if you're listening in, call us. And Slipknot will also be something who likes and enjoys putting people in a spot where they can succeed. Like actually, one of the tours that I would really love to be on is with bands like I saw that POD is back in the game, and Hollywood Undead. That would be freaking awesome as well, especially for my personal part. But then again, like, because we are so versatile as a band that we have rap, we have scream, we have clean vocals, we can kind of adapt. So, like, whatever the artist that we are going to perform for or with, we can actually just adjust the show accordingly. So if people are expecting Justin Bieber, we'll play some soft shit. If they're expecting Slipknot, we'll go all... We're going full on screen from my part. Thank you very much for your answer for my friend Caroline. Caroline, saludos hasta Costa Rica. Yo creo que la respuesta que escuchaste aquí de parte de ellos es más que evidente. Bueno, escuchar Volbeat, por ejemplo, Papa Roach, Metallica, Slipknot, Hollywood Undead. Bueno, yo creo que muchas bandas en las cuales ellos se han crecido musicalmente, yo creo que tarde o temprano pueden hacer este sueño realidad, con mucho esfuerzo y con mucho conocimiento dentro de lo que es el mapa sónico a nivel tanto local como internacional. Te agradezco muchísimo y espero que hayas disfrutado de la respuesta actualmente. Así que vamos a continuar aquí con nuestra entrevista y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía aquí en Conexión Rock Radio. Bueno, pues vamos aquí con la siguiente pregunta y va para Jacob y por supuesto Kenneth. Jacob, Kenneth, currently the band are working with King Art Music. How was the contact between the band and of course King Art? We met Christopher Holm, who played in the band called My Dear Addiction, and at the time we actually met him on the Il Niño tour because he was playing in one of the supporting bands. So we actually shared buses actually. And on this tour, we got like a tight companionship, and we kept in touch with everybody. It's because when you're grinding on one another in a small bus for like a whole week, you're bound to be friends at some point. That or enemies, you don't know. I think some of them became enemies at some point, but I don't know. So when they returned home, we kept in touch, and since we did the decision to become like an independent band, we preferred finding a PR company instead of a label. And King Art Music has shown us so much success with their current roster of bands, and we really wanted to be part of that. And we also want to find someone that we can trust. Yeah. It's really important in this business to have someone you can trust, and we feel that way with King Art. King Art has shown us that there are people on the other side, that there's just not just businessmen, and they want to do the best for the band as well as the best for them, of course. So that was also part of the decision of going with them. And yeah, we know Christopher, and he's a great guy, and we also get the chance to meet her mother, his mother. Heidi. His mother, sorry. On the tour, and she really seems like a great woman with the ambitions. Yeah, with ambitions, and that's what we need. We need someone who was willing to work for us, and someone who's willing to go the extra mile. And it seems like King Art is the right fit for us. Like needing someone who believes in as much in the product as you do. Very interesting. Amigos, aquí una pregunta rápida. Les hemos preguntado actualmente aquí a la banda cómo se sienten ahora en trabajar con la productora King Arts, que como ustedes saben, pues en Suecia nuestros amigos de King Arts nos ponen un sinnúmero de bandas muy interesantes acá en nuestras emisiones internacionales. Por cierto, saludos a Emma Ermen, por supuesto
a Heidi y a Christopher Horn, que por ahí siempre nos ayudan con bandas muy interesantes. Le hemos preguntado a ellos cómo fue este contacto muy interesante entre la banda y King Arts. Pues dice de que esto pues fue a primer contacto con Christopher Horn. Ellos estaban por ahí tocando y de repente él tuvo la iniciativa de fijarse en ellos. Los conocieron en una gira, en un autobús, y quizás dice que no fue las cosas así como se esperaban. A veces dicen las cosas buenas empiezan de una forma brusca, y ellos pues así les tocó con Christopher. Dice de que en cierta manera pues existió una química a primera vista, y les propusieron, les ofrecemos este espacio en King Arts como una plataforma a nivel de promoción, relaciones públicas hacia el exterior, y por supuesto como una especie de enlace de sello discográfico. Así ellos tuvieron esa confianza directamente en King Arts, y que ellos a la vez han demostrado con resultados este trabajo discográfico, y que ellos miran en King Arts que no solamente son hombres de negocio, sino que ellos son personas que entienden muy bien el negocio de la música, que es lo que nos comentan acá nuestros amigos de Walking Rumor aquí en Conexión Rock Radio. Así que rápidamente vamos con la siguiente pregunta, y esto es muy interesante para mis amigos de Walking Rumor. La siguiente pregunta va para Anders y por supuesto para Kenio. In a point of view, Anders, Kenio, how you could evaluate the musical evolution that the band has made from the first days until today? Consider you, in a point of view, has been easy or hard for Walking Rumor get international recognition? Nothing in this industry is easy. Of course. Especially because there's so much, how can you say, there's so much noise that you have to break through, and everything that you do has to stand out in some kind of way. And today, especially from my point of view, you have to want more than just playing music. You have to play music for a reason these days. You have to have a message that you want to share with everybody, that everybody can connect with. And the most important part for a musician is, of course, the fans. So personally, for us, we really want to thank all the listeners today, and we really want to thank everybody who's asking questions for us, because these are the people that make sure that we can do what we do. It's the things that just confirms that you want to play music. It's like, that's what we, the best thing about music is to connect with the people who listen to it, and they're like, oh yeah, I agree with that. So that's awesome. And speaking of the theme of how we developed our music, from like what people can expect from this album, is like it's going to be what we do, but more. So just more, actually. We're trying to get a better production, it's all trial by error in this genre, and there's no guide on how to make good music. You just have to do it until you make something that sounds great. And I hope that we, with this album, have hit like the right sound. I personally enjoy it, and the thing that we think about it when we look about the War Within and the two following singles, I think that some Symbiosis is Walking Rumor on steroids. Yeah. You can say that. You can say on steroids. With a lot more digging into the music, with a lot more trying to figure out, okay, if we do this and then we do this and then we do this, how does it sound? Okay, it sounds like crap, then do it all over again. So we've done a lot more digging than we did before, and we've gotten a lot more familiar with each other and the way that we wanted to sound. And then we had some great people helping us in the studio, and had some great people helping us develop the way that we want to go. We worked with some really, really great people at LAK Studios, and we worked with Chris Korsfeld, which is an awesome mixer and producer. He's really, really great. So we had a lot of good people at our backs who were willing to help us and were willing to work on the project with us. So we were really lucky with that one. So we hope that it turns out great. You decide. You got the right. Le hemos preguntado aquí, amigos, rápidamente, avanzando la entrevista, que cómo pueden evaluar ellos su evolución sónica hasta el día de hoy. Si ha sido fácil,
o ha sido muy difícil la lucha de esta banda dentro de la escena? Dicen aquí nuestros amigos que definitivamente esto no ha sido fácil. Nada es fácil en esta vida. Dice que todo se ha logrado en este avance durante todos estos años a dos cosas: sobresalir de varias maneras y tratar de poner la mejor actitud posible dentro de la música para tocar. Actualmente la banda busca compartir con todos los que desean disfrutar de la música un mensaje muy interesante en su propuesta, exponer varias cosas personales como músicos y como personas, y que esto es un punto de agradecer a los oyentes que le ponen énfasis a la música de Walking Rumor. Han sido pues muy constantes en agradecer, por ejemplo, que las personas se les acerquen a ellos, que les pregunten, que les hagan comentarios. Ellos son muy accesibles. Por supuesto, de igual manera, ellos dicen de que el contexto musical de la banda es hacer conexión con toda la gente, compartir de varios temas, de varias experiencias, y por supuesto de que este álbum simple y sencillamente pues va a ser un gusto para todos, y que la música es algo que va a sonar muy genial en el disco. Y por cierto, aquí lo estamos sonando de fondo. Dice que por supuesto van a estar sonando algunos singles más adelante, y que esto poco a poco va a ser como el deleite de la gente, estar pendiente de un disco, de un single, y así poco a poco. Y que pues por ahí, en pocas palabras, dice que el álbum va a ser de las cosas más interesantes que van a poner a hablar de la gente actualmente. Así que en este año 2019 va a haber mucho material de qué fijarse, y por supuesto Walking Rumor va a ser una de esas recomendaciones. Aquí tenemos una pregunta muy pero muy interesante. Por ahí vamos a estar hablando de ello. Así que saludos a la gente que nos está escuchando en Chile a esta hora de la tarde, en Sudamérica. Ya tenemos Colombia, tenemos Chile, ya tenemos por ahí México, tenemos por aquí más cerquita Salvador, Honduras, y por supuesto en Portugal a esta hora. Muchísimas gracias, que yo sé que están disfrutando del programa a más no poder. Anders, Jacob, do you consider in the future working on a record label? Currently the band are working independently. Are you looking for a record label, or do you prefer work for yourselves? Well, basically, as Jacob said, like, we always look for people who are willing to put in as much work as we do. So therefore, if there comes a label that fits us personally, and that we trust, then of course that's the way we go. But also in this kind of business, like, becoming independent, first of all, is very hard, and second of all, it's like you have more control over what you do, which is both a good thing and a bad thing. So it's like it eventually, I think personally, it will come to a time where we need either a record label, or we have to start acting like a record label. So yeah. I have one of my great friends who's also working in the music business said that if you depend on someone, you're not really doing it right, which means that if you're not doing everything that you can do by yourself, then you depend on somebody. And if you depend on somebody and they just like, oh no, we can't do this anymore, or we won't do this anymore, then you're screwed. So we're trying to do everything that we can by ourselves. And of course, at some point we need some help. That's obvious. Yeah. That's obvious. But right now we're just focusing on doing everything that we can by ourselves. So if we can release the album by ourselves, we can continue doing music as we want to by ourselves and make a living of that. I think that's the way you want to go, because we have more control in that way. And if there comes the right partners, as like Andreas says, we will of course work with them. But we had some bad experience in the past. You can say that we had some bad experiences, and so we want to make sure that the people that we're working with are willing to put in the same amount of work that we're doing, because we really love the music, and we really think that this could, if promoted the right way and people will like you to listen to it, possibly go the extra mile for somebody. Thank you very much for your answer. Very
Very interesting your point of view. Vamos a ver, amigos, rápidamente les voy comentando sobre esto, lo que nos están comentando aquí nuestros muchachos, nuestros amigos de Walking Rumor. Les hemos preguntado si ellos consideran pues trabajar con un sello discográfico en el futuro o prefieren hacerlo de manera independiente. ¿Cómo miran la banda, estas dos interesantes dos caras de la moneda? Esto dice de que sería bueno si un sello discográfico se acercara a ellos y que puedan confiar, empezando por ahí. Número uno, la confianza. En este tipo de negocios es bastante complicado para una banda que esté empezando y que un sello pueda ofrecerles un sinnúmero de garantías, pero que al final de cuentas no puedan llenar las expectativas. Ellos han preferido trabajar de la manera independiente. Ha sido para ellos quizás el camino más fácil, pero que a la vez es duro porque ellos controlan todas sus cosas a su propia manera. De repente dice que ellos no están buscando depender de alguien, simple y sencillamente no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, porque simple y sencillamente hay decisiones que a la larga se pueden convertir en errores. Esto lo han pasado anteriormente con un trabajo de un sello discográfico. Dijeron ellos de que tenían una pues expectativa de que iba a ser una química de trabajo perfecta, pero que al final de cuentas no terminó en buenos términos. Así que simple y sencillamente dice de que ellos prefieren trabajarlo mejor de manera independiente. Si hay un sello que realmente tenga buenas intenciones de hacer algo con ellos, simple y sencillamente que se acerquen y que disfruten de esa interesante reacción o relación de trabajo, que es lo que nos están comentando nuestros amigos de Walking Rumor aquí en Conexión Rock Radio. We had a late question from Santiago de Chile, Sudamérica. My friend Emilio Guerrero says, cheers from Santiago de Chile. It's a great honor here to you in this live interview. I had a quick question for the band. Currently, have any plans for record a live album? Or do you have any plans for record in the future a live album or a live DVD? Would be perfect for the discography. Many would think that Walking Rumor is more a band in the studio or a live show or vice versa. What do you think about it? Can you, Jacob? Well, we're working really, really hard. You can say that. We're working really, really hard to do something that will shock people, to do something that can put us on the map, to do something that hopefully hasn't been done before. I won't reveal too much, but if I top secret was you guys, yeah, we want to. Don't tell anybody. Don't tell anybody. We're working on everything, and we're looking at every different angles, and we're trying to do something that do everything that we possibly can to just be yourselves and be different and be something that hasn't been done before in our genre. Maybe taking notes from other genres, maybe doing something that they are doing, maybe doing completely different things. But yeah, like going too much into detail would reveal too much. Sorry. No problem. Bueno, Emilio, saludos hasta Santiago de Chile. Y aquí la respuesta ya te la dieron bien facilita ellos. En este caso, si miras, por ejemplo, que la banda puede preparar algún trabajo especial, esto es asunto de tiempo, pero dicen de que esto es un secreto, no hay que decirlo a nadie, no hay que extenderlo a voces, no den muchos detalles, por favor. Shut up, man. Así que pues hay que tener guardado el secreto. Dicen que no quieren matar la sorpresa, pero que por ahí hay algunas opciones que se les han presentado. Así que solamente están esperando asunto de tiempo de que la banda pueda estar preparando algunas cosas, pero que en su momento se van a estar revelando en el futuro. Así que no hay que adelantarse y dejemos de que el tiempo sea el que decida realmente las sorpresas que Walking Rumor va a tener en este año 2019 y que por supuesto con Symbiosis van a ofrecer lo mejor de sí mismos en este plan de giras que van a estar preparando próximamente. Anders, how currently now the album is released, have any plans for make tours in Europe, perhaps in the future America? Personally, America has always been a goal for the band, but then again, we have so much working on right now, and we really can't, nothing's settled yet, so we can't discuss anything. Well,
the short version, we would love to. The long version, we don't know how yet. Bueno, So, you know, así que love- dice aquí nuestro amigo Anders que sí, definitivamente hay planes de que la banda quiera venir a girar por estos lados. Imagínense, una banda de Europa girando aquí en América. Sería cosa de que los promotores se fijaran en esta propuesta, y que por supuesto ustedes como fans pidan a sus promotores que puedan traer estas bandas acá a nuestras latitudes, que sería más que interesante poder disfrutar del mensaje y por supuesto de la propuesta sónica que Walking Rumor podría aquí extender a América. Así que solamente será cosa de esperar, pero que por ahora, amigos, les invitamos a que los sigan, a que los apoyen en sus redes sociales, de que comenten sus videos, de que disfruten de la música que ellos están preparando, porque sabemos de que definitivamente con Symbiosis las cosas pueden darse de una manera muy pero muy interesante en el contexto musical que esta banda de jóvenes están haciendo en el mapa sónico, no solamente en América, sino que ya a nivel mundial e internacional. What message do you want to send for all the people who hear us in this special interview, who send questions, greetings, comments, and again, thank you very much for answering all the questions in this live interview for Conexion Rock Radio. For me, it was a great honor to spread the history and music for a great band like Walking Rumor. Thank you for having us, man. really means a lot. It's awesome to do these kind of things. We really appreciate it. And thank you for all the people who asked questions, and thank you for all the people who was looking at us during this interview, and everybody who was Interacting. interacting, asking questions. I hope that we can answer everybody, and if there's any more questions, don't hesitate. Just hook us up on Instagram, Facebook, or anything. We'll do everything that we can. Twitter, anything, yeah. We'll do anything we can to ask every question that you have. Bueno, Not be dicen, personal with you guys. dicen aquí, amigos, que están muy agradecidos por la interacción que tuvieron en esta entrevista, por las preguntas, por los comentarios, y que al mismo tiempo les hace la más cordial invitación para que lo sigan en sus diferentes redes sociales, ya que ellos están preparando muchas sorpresas interesantes a nivel musical, y que solamente será, como ellos lo han dicho, asunto de tiempo que las cosas puedan tomar forma y revelación dentro del universo de Walking Rumor.